Eso es muy importante. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos empezar este estudio. Gracias, Padre, porque podemos tener aquí de nueva cuenta a Patti, también podemos tener aquí a otras personas. Estela también está aquí. Y, en fin, Dios, porque tú nos estás trayendo domingo a domingo, guardando en la semana, cuidándonos en estos tiempos difíciles. Y sobre todo, Padre mío, pues te queremos pedir que podamos seguir siendo alentados en seguirte, en ser fieles a los principios, en a pesar de los tiempos de adversidades, no dejarnos llevar por ellos, sino que estos nos lleven a una relación más profunda contigo, a una fe más aumentada, como es la voluntad que tú quieres tener en nosotros. Te queremos pedir que tú bendigas este tiempo en donde vamos a hablar de este salmo, de seguir hablando de la alabanza y de por qué mereces esa alabanza, Señor. Y también, Padre mío, de la membresía de la iglesia, hacernos en pensar y reflexionar en puntos muy importantes acerca de todo esto. Señor, pues te queremos pedir que tú hagas esto. Trae a las personas que no han podido llegar y permite, Dios, también que las que no pueden estar aquí se puedan conectar y puedan también recibir bendición a través, Dios, de la conexión en internet. Te queremos pedir todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver ahora los 4 versículos restantes de esta parte, que serían de los versículos 18 al 22. Sí. ¿Qué nos dicen estos versículos? Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Ahorita decimos los otros 4 restantes, pero dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Acabamos de pasar del lamento a recordarnos a esas maravillas del poder de Dios. Ustedes se acordarán ese punto de inflexión que tuvimos entre los versículos 11 y 12, en donde en el versículo 11 se habló de lo temporal, de lo efímero que es la vida del hombre. Y en el versículo 12 se comparó con la eternidad de Dios. Y desde entonces empezamos a hablar acerca de por qué merece esta alabanza y por qué se hacían esta especie de petición, pero con tanta fe que ya se daba como por un hecho, ¿no? De que él iba a reconstruir a Sión, y Sión, una ciudad en donde aún los que aman, los siervos que aman a Dios, aman a esa ciudad. Y habíamos visto y nos quedamos con la oración de los desvalidos, que a mí se me hizo algo maravilloso el ver cómo Dios está atento a nuestras necesidades, está consciente y sabe cuáles son nuestras debilidades. Y ahora empezamos con algo muy importante, se escribirá. Se escribirá. Esto nos habla de que para Dios es muy importante que se guarde un registro en nuestras vidas de las victorias y de las liberaciones que Él hace con nosotros. Este salmo, como ustedes pueden ver, se balancea perfectamente, porque por una parte, el salmista en los versículos primeros empezó a hablar de la gravedad de su situación, empezó a hablar de la enfermedad que tenía, de los amigos que lo habían abandonado, de los enemigos que se habían levantado y de aquel peso de la disciplina que sentía por parte de Dios en esta prueba. Él lo escribió y qué bueno que lo dejó registrado para podernos nosotros identificar y consolar en eso. Pero ahí no se queda el salmo. El salmo empieza a hablar de las victorias de Dios. Y él promete y dice en este versículo, se escribirá esto para la generación venidera. Se escribirá esto. Dios, en ese momento, Dios no le había dado la victoria y la liberación de sus enfermedades, de sus males al profeta.
Sin embargo, el profeta ya lo daba como por un hecho, el salmista lo daba como por un hecho y decía, voy a escribir esto para para dejarlo registrado. Es muy importante en nuestras vidas dejar registradas las victorias de Dios en nosotros. Habrán escuchado que hay algunas personas que llevan un diario de oración. No sé si alguno de ustedes lo llevan. Yo, en lo particular, no lo hago, pero se me hace muy interesante el ver ese diario en donde hay las peticiones y al lado, en la página siguiente, se ponen las respuestas de Dios a esas peticiones. De alguna manera sí le damos un seguimiento a través de esa lista que Ceci nos da aquí en la iglesia, ¿no? Pero es impresionante, es muy importante. A veces le damos mucho peso a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Hacemos que el salmo no sea balanceado, sino que una gran parte de eso sean únicamente quejas y lamentos, que estamos viendo que está bien hacerlo. Sin embargo, aquí vemos ese balance que se tiene también de reconocer las respuestas de Dios a nuestras oraciones y dejarlas marcadas como un monumento. Ahora, dice aquí Romanos 15:4. Y a mí me gusta mucho este versículo porque te habla mucho del porqué de todas estas historias que hemos estado viendo, que leemos en nuestra lectura diaria. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De qué nos sirve que se haya escrito acerca de la vida de Enoc? 3 versículos que hablan de Enoc. ¿De qué nos sirve que se haya escrito de Noé, de Abraham, de todos los patriarcas? Precisamente por esto. Porque de ello quiere Dios que aprendamos y nos sirva para consolación, para animarnos y para aprender en nuestra vida espiritual. Y esto lo dice el Salmo 15:4, ¿no? Y es muy importante, hablando de nosotros, hacer de estas victorias de Dios monumentos en nuestras vidas. Antes se utilizaba mucho el hacer monumentos. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cómo se hablaba, llegó Jacob a un lugar donde se le apareció Dios y vio la entrada al cielo, y entonces Jacob hizo un monumento, levantó un monumento pequeño ahí, y ese monumento, 20 años, o no me acuerdo cuántos años después, 21 años después, regresó a ese mismo lugar, a recordar la fidelidad de Dios y a recordar el llamamiento que le había dado a Dios. Hay muchos tipos de monumentos que nosotros podemos poner. En nuestras vidas podemos poner monumentos de ciertas victorias de Dios. Dios me dio victoria en esto que estuve yo esperando. Ajá. Dios me dio victoria para enfrentar esta situación que me daba mucho miedo, que me daba temor hacerlo. Pero Dios también me recuerda en este monumento que hice un voto. Acuérdense que Jacob había hecho un voto en ese monumento y se acordó. Y a veces también los monumentos no solamente nos recuerdan de nuestras, ¿cómo se llama?, de esas victorias, esos tiempos hermosos, sino también nos recuerdan de nuestros votos que hacemos para con Dios. Cuando mi esposa y yo cumplimos aniversario en nuestra boda, nos gusta mucho ver la boda que tuvimos y nos recuerda mucho de toda la fidelidad que Dios tuvo al juntarnos, al proveer, al hacer todo lo que tenía que hacer. Y eso nos ha servido mucho, especialmente en tiempos difíciles, para saber que Dios es fiel. Y si Dios fue fiel en ese momento, claro que lo va a seguir siendo, ¿no? Y además, para renovar los votos que hicimos nosotros, entre nosotros mismos, y los votos que hicimos delante de Dios, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Ahora, ¿sabes? Este registro no solamente es un registro que quedó para el salmista, sino es un registro que dice, como dice la palabra, se escribirá, pero ¿para quién? Se escribirá para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará
Ajá, este es un punto muy importante en el Salmo. Ok, el salmista ya escribió su lamento, pero él promete escribir la liberación. De hecho, ya empezó a escribirla en estos versículos. Aunque no había llegado en ese momento, él empezó guiado por el Espíritu, a hablar del poder de Dios. Y entonces dijo, esto va a servir para generaciones venideras. Tú y yo podemos ver cómo Dios ha sido muy cuidadoso también para dejarnos escritas muchas cosas para podernos alentar. Por ejemplo, una de las partes en la historia del Antiguo Testamento que más se recurrió para hablar fue esa liberación de Egipto, de Israel de Egipto, y ese recorrido de 40 años en el desierto. Innumerables personas las mencionan, escritores las mencionan dentro del Antiguo Testamento. Hay un salmo, el Salmo 78, ustedes se recordarán que es un salmo grandotote porque nos habla de eso. Esteban lo recordó delante de sus acusadores. Ajá. Y de esta manera Dios ha sido muy, muy cuidadoso para enseñarnos a través de todo esto que hay una fidelidad de Él y esa fidelidad nos ha alcanzado a nosotros y que el mismo Dios que hizo eso es el mismo Dios que existe ahora y que nos puede ayudar y dar esta victoria. La Pascua, por ejemplo, no solamente lo escrito, sino también la Pascua y cómo debías de usarla, fue escrita para recordar entre otras cosas, para recordar esa fidelidad de Dios con su pueblo. Éxodo 13:8, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Le dijo, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. O sea, no solamente tú vas a tener esa victoria, esa liberación de la Pascua, sino también en generaciones venideras las vas a contar a los hijos y tus hijos las tienen que contar a sus hijos y todas esas tradiciones van a recordar ese día glorioso, ¿no? En Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Yo no tengo temor de contarles a mis hijos a veces el estado de vida, claro, sin muchos detalles, que tenía antes de convertirme. Pero eso me sirve para enseñarles y a otras personas que les he dado testimonio, para enseñarles de dónde me sacó Dios precisamente, ¿no? Bien, vemos que como todos estos hechos en la Biblia se rememoraban para bendición y esto nos ha alcanzado aún para nosotros, porque a nosotros nos ha llegado la palabra de Dios y podemos escuchar todas estas historias. Es impresionante que esto mismo que estamos leyendo en el Salmo se cumpla cuando leemos la Biblia. Sí, eso fue escrito para futuras generaciones de las cuales nosotros participamos. Pueblo aún no nacido, nuestra iglesia puede disfrutar esto. ¿No te has sentido animado en tu fe cuando lees la vida de Ruth, por ejemplo? O la vida de José, por ejemplo, ¿no te lleva a animarte en tus convicciones y fortalecerte en tus convicciones para no caer en pecado? ¿Acaso no te dan ganas de imitar la fe de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿O la valentía y el denuedo con que habló Pedro, José y Esteban delante del concilio? Para eso están escritas estas historias. Y siguiendo con esta breve aplicación para nosotros, te quería preguntar, ¿de qué manera registramos o de qué manera registras las victorias, las respuestas de Dios y las liberaciones que Él hace en tu vida? ¿Las registras o se te olvidan? Acuérdate, lo más fácil es que se nos olviden lo malo. Había 10 leprosos, 9 se regresaron, 9 se fueron a hacer lo que dijo Jesús, pero de ir al sacerdote, y solamente uno regresó a reconocer delante de Dios, delante de Jesús, ese gran milagro. Así somos, se nos olvida y se nos olvida agradecer. Acudes a esas victorias pasadas para alentarte en lo que estás en las pruebas presentes. Esa es otra pregunta.
Utilizas estos pasajes oscuros en tu vida, en donde Dios te ha sacado, para poder alentar a otras personas que están pasando por lo mismo. ¿Glorificas a Dios a través de esas victorias o te glorificas a ti mismo? Eso también es algo. No, pues yo acabé mi carrera y qué bueno, finalmente, pero no te das cuenta, dices, pero la acabé porque gracias a Dios me llevó a acabarla, ¿no? Bien, ahora, ¿qué nos queda? Los siguientes versículos nos hablan, dice, que el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Así que todas estas memorias son para contarlas y que las siguientes generaciones aprendan a alabar a Dios. Ahora, ¿por qué se va a alabar a Dios? Esto nos dice los siguientes 4 versículos. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Sabes? Estas son las razones por las cuales las nuevas generaciones pueden alabar a Dios. Porque si esto hizo con los antiguos, también lo puede hacer con los modernos. Él miró desde lo alto y él miró desde los cielos hacia la tierra y él miró desde lo alto del santuario. ¿Sabes? Esta situación comprende 2 cosas. Una, él mira desde lo alto. No importa que su trono esté alto, él siempre está atento de su creación. Y especialmente él va a estar atento de su iglesia, está atento de todas sus necesidades. Dios, al estar en altura, puede ver no solamente tus necesidades correctamente y desde otro punto de vista, sino puede acotar perfectamente tu tiempo de prueba y tu tiempo de liberación. Es impresionante, Él comprende mejor que nadie lo que tú y yo estamos pasando al día de hoy. Y Él sabe mejor que nadie cuándo y cómo vas a ser liberado. Tan es así que lo promete. Pero además, al mirar desde lo alto, Él se inclina. Él está en su trono alto y Él se inclina de una manera humilde para poder tratar con nosotros. A mí me impresiona ver cómo aún en el Antiguo Testamento y aún en esas partes áridas de las leyes, de las ceremonias y de lo que tenías que traer delante de Él, a mí lo que me impresiona es que una de las cosas que quería Dios era convivir con su pueblo. Hay un versículo que quizás se haya pasado desprovisto, pero que dice, y ahí delante de Dios comerás y te alegrarás delante de Él. Qué impresionante. Dios quería hacer una reunión, una fiesta, para que tú comieras con Él y te alegraras con Él. Sin embargo, el mejor ejemplo de humildad, de bondad, de amor que puede existir es ver a nuestro propio Señor Jesús. Sí, Jesús, por el cual todas las cosas fueron hechas. Jesús, el autor de nuestra salvación. Él no solamente se inclinó, Él bajó y caminó con nosotros 33 años. Y además murió de una manera muy humillante. Sin embargo, era importante para identificarse con nuestros pecados, identificarse con nuestras debilidades, porque Jesús se hizo por eso el sumo sacerdote y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él bajó y caminó con nosotros durante 33 años. Así que, gracias a Dios que Él mira desde lo alto de su santuario y baja a atendernos. Y esto lo dice de una manera más específica. Oye el gemido de los presos, ¿sabes? Dios no está ajeno de tu gemir, no está ajeno de tu condición. Dios ha oído el gemido de los presos, de los esclavos. Podemos ver en Éxodo 6:5, cuando decía,
decía Dios a Moisés, así mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Sabes por qué él bajó y tuvo un encuentro personal contigo? Porque en una ocasión oyó tus gemidos. ¿Sabes? Aún hoy como creyente, cuando tú gimes, Él oye, Él escucha. Él nos disciplina, Él trata con nuestro pecado porque quiere liberarnos de eso, de nuestra prisión. Pero lo impresionante es que Él oye el gemido de los presos. Cuando Israel pecaba y gemía, a pesar de que habían ofendido a Dios, Dios regresaba y decía, Jueces 2:18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Sabes? Quizás tú y yo no seamos liberados completamente en esta vida. Tenemos una promesa de liberación eterna. Pero es impresionante saber que Dios oye nuestros gemidos y actúa en consecuencia a eso, ¿no? Salmo 79:11 nos dice algo también del gemido. Dice, llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tus brazos, preserva a los sentenciados a muerte. ¿Sabes? Y esto nos lleva al siguiente título, que es libera a los sentenciados a muerte. También lo dice el Salmo 102. Alabemos a Dios, porque no solamente oye el gemido de los presos, sino también libera a los sentenciados de muerte. Y sabes, ¿no? Tú y yo, nosotros éramos sentenciados a muerte eterna. Pero Él algún día escuchó nuestra voz, nuestro gemido, y nos liberó. Hay una parte en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que Jesús habló y la tomó para sí mismo en Lucas, y que habla de ese Jesús como libertador, en donde dice, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Alabado sea Dios por ese cuidado y porque Jesús vino a liberarnos de lo que realmente nos esclavizaba. El penúltimo, para publicar el nombre de Dios y su alabanza. ¿Sabes? Solamente a su pueblo le fue dado a conocer el nombre propio de Dios. Acuérdense cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, vas a ir en nombre de Jehová, yo soy el que soy. Dice, antes nadie me había conocido con este nombre, pero de que con este nombre me darás a conocer delante de tu pueblo. ¿Y sabes qué? No podríamos, el nombre significa mucho, porque significa también la esencia de cómo es Dios, sus características, sus atributos. Y solamente hay una forma de conocer su nombre verdaderamente, conociéndolo a Él. Y así que, pues, es importante, no solamente el nombre de Dios debe de ser anunciado a los que no le conocen y debe de ser alabado por los que sí le conocen. Pablo, delante de un gran grupo, de aquellos hombres que estaban considerados los hombres más sabios, más profundos en la tierra, según la sabiduría humana, empezó a hablarles de un Dios que no conocían ellos. Les dijo, al Dios no conocido. Creo que todavía hay una inscripción en ese lugar, hoy por hoy, en donde dice las palabras de Pablo, al Dios no conocido. Finalmente, Dios hará congregar a todos los pueblos en uno para servirle. ¿Sabes por qué Dios quiere que esto esté escrito para generaciones venideras y que además se publique y se dé a conocer su nombre? Para juntar en uno a todos aquellos que quieren servirle. Dios quiere congregar en uno a su pueblo y Dios quiere también que en uno y en unidad podamos servirle. Esto es algo muy importante. La obra que Dios empezó de una manera muy sutil. Primero,
en el Antiguo Testamento con Abraham y después en el Nuevo Testamento con los discípulos. Empezó de una manera, pues, que cualquiera hubiera podido decir, esto no va a durar, ¿no? Abraham, un hombre ya bastante mayor y estéril, y su esposa estéril. La primera y los primeros discípulos, una bola de debiluchos miedosos que se escondieron en el día de la crucifixión, ¿no? Sin embargo, con esa pequeña bolita de nieve empezó una gran avalancha que llegó a bendecir todas las naciones. Sí, a través de la estirpe de Abraham y a través de la estirpe de los apóstoles, la voluntad de Dios fue bendecir al resto del mundo y mediante Cristo hacer un solo pueblo que les sirviera. Aquí hay 2 versículos, con esto terminamos. Génesis 12:3. Ustedes conocen muy bien ese versículo. Bendeciré, dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando menos de Génesis 12 a Génesis 26, cuando está Abraham vivo, digamos, cuando está Abraham ahí, creo que es a Génesis 24, Dios le repite lo mismo 4 veces. Por ti, o en tu descendencia, o en tu simiente, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y llegamos al Nuevo Testamento, cuando nos habla Pablo a través de ese plan glorioso de la iglesia, de juntar a gentiles y a judíos en un solo cuerpo. Eso está en Efesios 2, del 13 al 16, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que, como dicen en las bodas, lo que Dios una no lo separa el hombre, ¿no? A veces nos separamos por muchas divisiones, ¿no? Es que él piensa de esto y yo sé que hay cosas que son importantes y yo sé que hay cosas que no puedes tú juntar porque se van en contra de la palabra, pero es importante ver cómo Dios hizo esta unión, llevando a que fueran de un mismo pensar y un mismo sentir, tanto judíos como griegos, como samaritanos. ¿Por qué? Porque puso en ellos el Espíritu Santo, porque puso en ellos la mente de Cristo. Así que, pues tenemos muchas cosas por las cuales alabarle a Dios. Bien.
Buen día. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, espero que todos hayan tenido oportunidad de tener su tiempo de devoción con Dios. Ahorita vamos a ver quién tiene comentarios o algo así. Entonces, si se dieron cuenta, el día 1 y el día 2 era básicamente lo mismo a partir de diferentes pasajes, solo hacer la lista de las características de la Biblia y las ventajas que tenemos a partir de la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere compartir alguno de estos características que enlistaron, voluntario, ¿sí? Sí. Ya apagan el aire, ya se va a escuchar mejor. ¿Alguien más? ¿Quieres repetirlo, Rosita? No escucho. Bueno, yo puse que las características de la Biblia es perfecta, es verdadera, es justa y es una lámpara en nuestro camino. ¿Sí, Rosita? Está muy alto. ¿Alguien más quiere compartir algo que no hayan mencionado en esta lista? Rosy. Bueno, primeramente, pues es inspirada por Dios. Nos muestra lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Nos muestra la certeza de sus promesas. Al apropiarla nos permite establecer una relación directa con Dios, crecer en nuestra fe y disfrutar de los beneficios del Espíritu Santo en nosotros. Además nos provee enseñanzas, decretos y mandamientos que nos imparten sabiduría, nos alegran el corazón por sus promesas, dan una buena percepción, o sea, nos dan sabiduría y nos advierte también de riesgos o peligros, como seres humanos. Denise. Está viva y eso a mí siempre me ha impactado mucho porque pues está viva. Entonces lo que uno esté viviendo, Dios siempre trae lo que uno necesita escuchar y la guía que uno necesita en ese momento, que puede ser diferente a lo largo de la vida, dependiendo lo que uno vive en un momento o lo que uno vive más adelante. Y por eso uno no nos cansamos de leerla una y otra vez, porque siempre pues salen cosas nuevas. Sí. Esa armonía que revela la gloria de Dios, que nos ayuda, nos advierte para seguir sus leyes, son guía, luz en nuestro camino, nos advierten del peligro. Y así nos puede guiar a tener éxito. Dice que no tiene errores y convierte el alma, nos da paz. Dios nunca nos traicionará, siempre es veraz. Y por fuerte que sea, yo nunca permitirá que me pierda en el camino. No hay mentiras, transparencia. Y una parte importante que siempre nos da un buen ánimo. Su palabra es clara, precisa y verdadera, siempre llega en el momento oportuno. No permitirá que tropezares y tener una reverencia ante su palabra en todo tiempo y valorarlo
como Él se lo merece. Toda la gloria para Él y no hay comparación. Alex. Sí, fíjate que algo que me llamó la atención en el Salmo 19 habla de las características intrínsecas de la palabra de Dios, preceptos de verdad puros, verdaderos, fiel, todo eso. Pero algo que me hizo hermoso es que esto entra en interacción con el ser humano. O sea, ¿por qué Dios? Bueno, Dios en sí es intrínseco el que la palabra de Dios sea perfecto, fiel, recto, puro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera Dios instituyó sus leyes y su palabra pensando en el hombre, pensando en escribirlas, en el Salmo, para poder ser de bendición de nosotros, porque dice, de nada serviría que el mandamiento de Dios sea perfecto si no convirtiera el alma. De nada serviría que fuera fiel si no hiciera sabio a sencillo. Entonces, hay también de nada sirve que tengas la mejor medicina, el mejor producto si no lo tomas, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto en las dos. En el Salmo 119 se habla también de esa acción que tiene la palabra de Dios en tu vida, ¿no? O sea, y se compara con una guía, con una luz, con algo que da sabiduría, pero también para poder ser bendecidos nosotros a través de ella. Hay casas donde tienen Biblias que nunca se tocan y se tienen en un lugar, a veces, digo, sin criticar, se tienen en un lugar en medio de la sala, ¿no? Pero nunca se toca. De nada sirve que pueda estar en un lugar hermoso si no la tocas. El hecho de que esté en una vitrina no es honrar la Biblia, sino honrarla es leerla, meditarla y aplicarla, y pedirle a Dios que la aplique. Luchis. Yo quería nada más comentar que es eterna, excede a todo conocimiento y es verdad. Rosita. O sea, es la palabra de Dios y es una carta escrita a los hijos de Dios. Y el que quiere entenderla, toma sus características, es verdad que es una guía, ¿no? Y es el manual de la vida para el creyente. O sea, que sin ella, pues el creyente se puede desviar, ¿no? Creyendo. Pati. Con relación a lo que acabas de decir, Alex, sí me quedó claro que aquí en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si no hay ese trabajo de la palabra en el alma de convicción de pecado y de que Dios conceda a través de su Espíritu Santo, usando la palabra, el arrepentimiento para la salvación y la fe para creer, pues todo lo demás no se va a poder dar. O sea, primero el ser humano tiene que haber sido transformado, o sea, revivido, ¿no? Y entonces sí la palabra, o sea, la vamos a poder entender con la guía del Espíritu Santo poco a poco y va a tener un efecto en nuestra vida, pero como decía Alex, la Biblia puede estar en muchas casas en un lugar prominente, pero de nada va a servir si Dios no ha convertido al hombre, ¿no? Ahí atrás, hasta atrás. La palabra también nos disciplina. Nos reprende. Nos disciplina. Sí. Nos reprende. Y atrás. Es la palabra nos da el conocimiento perfecto y verdadero. Y también eso es segunda de Pedro 1:3, nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad, y nos deja ver su pacto de amor y fidelidad hacia todos los demás. Miguel. Nada más que convierte el alma, yo me convertí leyendo la palabra. ¿Alguien más tiene algo? Carlos. Nos lleva a reconocer la soberanía de Dios y nos conduce a apreciarla como
preciado y lo más precioso de lo que podemos entender. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo que no hayan dicho? Bueno, si se dan cuenta, todas estas características que mencionaron o los comentarios que hicieron van en sentido a lo que vimos la semana pasada, que la Biblia es nuestra guía. Y como es este libro inspirado por Dios, o es la palabra de Dios, no pierde vigencia. En todo momento siempre son válidas todo lo que estamos leyendo y lo que estamos interpretando, pero en lo que todo coincide o se concentra es que la Biblia es nuestra guía. Con respecto a Esdras y esta parte, ¿alguien tiene algún comentario? O sea, las 3 cosas que hizo para aprovechar la palabra de Dios al máximo. Mirna. Estudiar, obedecer y enseñar. ¿Y qué significa que había preparado su corazón? Denis. Pienso que significa que estaba dispuesto, como sensible a lo que escucharon, lo que le dijera, sabía de antemano que lo iba a obedecer, como no endurecido, fue lo que yo pensé. Alex. Sí, seguramente Dios puso un anhelo en su corazón de poder ir a edificar Jerusalén. Y este anhelo lo llevó a buscar en la palabra de Dios, tener, como decía, incluye disposición y acción, disposición en el corazón, decir, bueno, yo al leer la palabra, la ley de Dios, también es importante estar dispuesto a que Dios me transforme a través de él. Y bueno, esto lo llevó a la acción, a moverse a Jerusalén, y empezar a edificar y empezar a alentar al pueblo. Definitivamente sabemos que la Biblia necesitamos a Dios tanto para entenderla como debemos entenderla, pero también necesitamos a Dios para aplicarla. Pero lo hermoso es que Dios también nos alerta que es importante disponer nuestro corazón, como decía un profeta, a entender, a inquirir la palabra de Dios. Rocío. Bueno, él ya había preparado su corazón estudiando y ejercitando la palabra de Dios. Él convenció a los principales de Israel para que los convenció y los animó a que emprendieran el regreso con él hacia Israel. De esa manera la ejercitó. Sí. Predicaba con la palabra de Dios lo que leía y lo llevaba a la vida práctica. Yo aquí estoy como uno es esforzarnos al máximo con la ayuda de Dios para aprender más de él y poder transmitirlo a otros. De hecho, era una exhortación que decía Pablo a Timoteo, ¿no? Impórtate la gracia para que puedas enseñar a otros. Yo lo mismo, ni Josué, ¿no? Sé valiente y esfuérzate y de esta manera prosperar. Pero era, de hecho, cuando se iba a transmitir ese esfuerzo que tiene. Sí. Lo siento si lo señalo, no me sé los nombres de todos. Sí, es lo que les comentaba igual la semana pasada cuando les hice o sea, cuando yo leí la Biblia, no existía esa convicción, entonces es como Alex lo decía, es leer cualquier libro, entonces mi corazón no estaba dispuesto para entender o para tomar acción o para hacer cualquier cosa, era simplemente una lectura X, y esa es la diferencia con esta parte de preparar el corazón, y es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, o sea, preparar nuestro corazón para leer la Biblia. No tiene sentido o caso estar leyendo diario si no estamos preparados para escuchar y entender todo lo que, el mensaje de Dios que esté ahí. Con respecto a Pedro, Alex. Hay algo muy importante de este tercer punto, y es que te reta hacer, ¿qué te reta esto que la actitud de Esdras hacia la palabra? Yo había notado, me reta a cambiar mi forma de acercarme a la palabra de Dios.
Sí. O sea, el mensaje, como se han dado cuenta en estos comentarios que han hecho, es diferente a cada persona. Es lo que comentábamos el primer día también, bueno, la primera sesión, que con respecto al mensaje, que es una comunicación personal de Dios con nosotros, y cada quien está en este momento que está consultando la palabra, recibiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros según cómo esté preparado nuestro corazón. Entonces, como Alex lo comenta, a él lo llevó a retar cómo está interpretando la palabra de Dios. Personalmente, yo no hubiera pensado que ese iba a ser el comentario de Alex, porque a mí me parece que Alex tiene un conocimiento profundo de la Biblia. Yo no pensaría que tu primer, o algo a lo que te hubiera llevado es a replantear esta parte de cómo estás interpretándola, pero, o sea, todos tenemos cierto grado de comunicación. Más bien a la forma de acercar Uh-huh. en cuanto a realmente poder tomar de la palabra lo que Dios quiso. Uh-huh. Uh-huh. De cierta manera también es una interpretación. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿alguien más del tercero? Si no, Pedro. ¿Alguien quiere comentar acerca de Pedro, lo que decía de su confesión, o el cimiento de la iglesia, o quién reveló esa confesión tanto a Pedro como a nosotros en la actualidad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Uh-huh. Esa fue la confesión que hizo Pedro. Uh-huh. ¿Quién la reveló? Pues el poder que está en el cielo. Uh-huh. ¿De quién es la iglesia? ¿Digo yo? ¿De quién es la iglesia que está construyendo? Pues la iglesia de Jesucristo. Uh-huh. El mismo, ¿no? ¿Es importante para Jesús esta iglesia? Sí, porque Dios en el cielo lo alaba, porque la hará fuerte para que el poder de la muerte no la conquiste. Bueno, tomamos la palabra. Sí. Rosita. Bueno, muchas veces, por ejemplo, en esta parte cuando nos preguntamos quién es Cristo, también es cómo estamos considerando a Cristo, ¿no? O sea, en un momento dado, yo sé que bueno, ahorita le habla a Pedro, pero después acá y le dice que le va a las llaves, pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? O sea, Dios nos dice a veces, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para ti? ¿Realmente soy tu Señor, tu Salvador, o también soy tu Señor, ¿no? O sea, porque muchas veces sí, que Dios nos hace, pero cuando nos enfrentamos en cosas para servirle, como que titubeamos, ¿no? O sea, como que no nos gusta tanto tener que padecer o hacer algo con amor a Cristo, ¿no? Que muchas veces nos pasa. Y pues cuando ya no entiende el creyente, ¿verdad? Entonces pues es bienaventurado, ¿no? Porque realmente está siguiendo los pasos del Señor. Y pues entonces ya Dios le va a bendecir, ¿no? Le va a bendecir quizás no con cosas, pero le va a bendecir en su persona, sabiendo que pues está bendeciendo a Dios. ¿Cuánto, Rosita? Levantaste la mano. Memo. Bueno, sí, creo que es un poco lo mismo con Esdras también, que él dispuso su corazón para buscar a Dios en la palabra, y a fin de cuentas Dios hace una transformación para transformar su vida y para llevarlo a compartir con otros. Y Pedro también un día dispuso su corazón para seguir a Jesús, y a fin de cuentas Dios lo dio a entender que él era Dios y a usar su vida muchísimo. Realmente digo, lo que compartía ahorita es tan cierto, en el sentido de que Dios quiere ver que realmente nosotros confesemos, ¿no? Quiere ser en nosotros, que en este caso pues, es el Señor y Salvador de nuestra vida y mundo, ¿no? Y que bueno, somos privilegiados por nuestras portadoras del Evangelio cuando somos parte de esta ropa que y que así te lo era una piedrecita, ¿no? De ese Evangelio. ¿Alguien? Alex. A mí se me ha hecho muy didáctico este pasaje.
porque Jesús les enseña mucho acerca de la visión que ellos van a tener como apóstoles. Finalmente, cuando se los compartes en Cesarea de Filipo, es un lugar muy depravado. Y entonces le dicen, ¿quién dicen nosotros que es el Cristo? Ahora, ¿qué me dicen ustedes? Y entonces Jesús hace primero meditar en ¿quién soy para ti? Como decía Rosita, ¿quién soy para ti? ¿Qué significa? Soy el Cristo, para mucha gente es un profeta, para mucha gente es un humanista. Y ¿quién dice el mundo que es? El mundo lo conoce, lo reconoce, pero tiene una concepción equivocada del mundo, de Jesús. Y aquí la cuestión es que Jesús invitaba a sus discípulos a que el mundo tenía que conocer quién era, hasta conocer a Jesús como debía de ser conocido. O sea, ese era el ministerio, nos exhorta a hacer ese ministerio, ¿no? Alguien había levantado la mano. Bueno, ya bien. ¿Alguien más con respecto a Pedro? Bueno, si no, finalmente, ¿quién quiere comentar cuál fue el principio que interpretaron a partir de Eclesiastés? ¿Denise? Que en Eclesiastés dice, mejores son dos que uno. Si uno cayere, entonces el otro le levantará. Entonces yo pienso que el principio es, sobre la importancia de la iglesia, es que uno no está solo, no es nada más tú y tu relación con Dios, sino que hay la importancia de congregarnos, porque entonces uno levantará al otro, y entonces es el soporte y el apoyo que dan los demás hermanos en Cristo, que es muy necesario, y pues la misma Biblia lo dice, no podemos solos, necesitamos a otras personas que también son seguidores de Cristo, para apoyarnos, para levantarnos, hasta para adorar a Dios. ¿Alguien más? Rocío. Bueno, el congregarnos como iglesia hace que esta misma se afiance y se fortalezca, porque todos con nuestra presencia estrechamos los lazos de unión, de comunión, de aprendizaje y de amor unos por otros. Y además es cuando se hace más patente la presencia del Espíritu Santo. Bueno, yo me entendí que no es trabajar en equipo, no es tener una función en la iglesia, comprometernos a ella y tener esa responsabilidad, ya que Dios nos dice que somos cuatro, que el mismo cuerpo y cada cuerpo tiene una función específica. Sí, Rosita. Sí, porque, bueno, es muy importante comunicarnos, pero muchas veces podemos ser religiosos, ¿verdad? O sea, nada más venir aquí y pues, como siempre hemos visto, y ya después, pues ya, lo vaya, ¿no? Y ya ni siquiera me acuerdo de quién iba y quién estaba sintiendo. O sea, yo creo que esto nos pone a orar, sí a orar los unos por los otros, pero realmente entender que es orar los unos por los otros. Y como decía Carmen, somos el cuerpo de Cristo, y a lo mejor uno va a ser predicador, otro diácono, otro, no sé, pastor, pero a lo mejor uno, cada uno de nosotros no va a tener una función, pero va a orar o va a pedirle a Dios estar al pendiente de las demás personas. Y yo creo que esto tenemos que orar. Estamos congregados, pero realmente podemos ser tan desconocidos o tan conocidos. Y pues Dios nos está llamando a esto, ¿no? Esta parte es que una iglesia va a crecer cuando realmente todos estemos interesados por todos, ¿no? A lo mejor no puedo yo hablar con todos, pero orar, pero realmente orar, ¿no? Cuando estamos orando por cada uno de nuestros colaboradores o partes del cuerpo de Cristo. Si lo pensamos así, es importante, ¿no? Cuando lastimamos un dedo, dices, ay, qué importante es este dedo, pero cuando no lo lastimamos, pues ni lo pelamos, ¿no? Al dedo. Entonces yo creo que así, y bueno, hemos tenido ahorita pruebas de situaciones y que nos hace orar los unos por los otros y realmente entender que si a un hermano le pasó, a mí me puede pasar. Y
y ir así clamando a Dios, porque esto no es cosa de Dios, ¿verdad? Sí, lo que les comentaba la primera sesión que tuvimos con respecto, por ejemplo, a lo que decía Denise de la interpretación de la Biblia. Si no nos congregamos, ¿cómo sabemos que estamos interpretando correctamente sin esa interacción? O lo que les decía con respecto a cantar, cantamos cuando estamos solos, como lo hacemos aquí, o cómo estamos utilizando nuestros dones si no tenemos interacción con los otros creyentes o los otros miembros de la iglesia. ¿Sí, allá atrás? Como nos ayudan a nosotros, también de esa manera adecuarnos y vivirnos un poco. ¿Alguien más quiere comentar algo de Carlos? Algo vivo y edificante que hoy estamos viviendo es la presencia de Patti. Precisamente ella nos está, digamos, con sus palabras, su misión, que se entiende, bueno, la oración que hicimos, que seguimos haciendo, pues es una situación muy representativa, ¿no? De un punto de edificación con la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien más? Miguel. Nada más que respecto de la unión y los dones, no hay dones pequeños. Si alguien piensa, yo no tengo esto, lo otro, o porque no soy predicador, o porque no hago esto, no valgo, no. Para Dios todos valen, y Él pone el ejemplo de que todo el cuerpo unido hace un total. O sea, no hay dones pequeños, cada uno va a servir como Dios le muestre, lo importante es responder al llamado. Bueno, entonces vimos ya que lo primero que hicimos fue declarar abiertamente que Jesús es nuestro Señor. Después aprendimos que la Biblia es nuestra guía, es el medio de comunicación que Dios tiene con nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo esta debe ser nuestro principal lugar de adoración, de comunidad y de ministerio. Entonces voy a empezar con un versículo, es Efesios 5, del 25 al 27. Dice, Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, una tercera necesidad de todos aquellos que están tratando de pertenecer o buscar una iglesia es realmente conocer qué es la iglesia y cuál es su lugar dentro de la iglesia. Entonces, aquí hay tengo unas frases que se las voy a leer para que las consideren y hagamos comentarios al respecto. La primera es, la cristiandad es simplemente una relación personal entre Dios y yo. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con esto? Sí, no, dice Mirna. Pati dijo también con su fe, pero, o sea, ¿están de acuerdo que es solo una relación personal entre Dios y nosotros? Yo creo que comienza así, pero no se limita a eso. Precisamente de ahí la importancia de la iglesia. Exacto, sí, ya vimos que la iglesia es el cuerpo y son toda la comunidad de creyentes, entonces eventualmente se involucra a más personas. El siguiente es, la iglesia es útil, pero no necesaria para mi crecimiento como cristiano. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Mi participación en la iglesia debe ser una decisión individual basada en mis necesidades espirituales. ¿Por qué parcialmente, Rosita? Ok. Y es que a veces el orgullo que no vemos nos hace que no veamos nuestra necesidad de congregarnos. Pero pues, si estamos en la situación de decir es que no necesitamos congregarnos, es que sí necesitamos. Y más que hacerlo por una necesidad, aunque sí podemos ser movidos por esa necesidad, lo vamos a hacer porque es la voluntad expresada de Dios que nos congreguemos. Sí, y ahorita vamos a ver con más detalle
parte de estas frases o las respuestas. Y la última, aparte de la iglesia, la salvación es imposible. Aparte de congregarse. No, aparte de la iglesia. ¿Pati? No, porque Miguel no pertenecía a una iglesia y leyendo la Biblia se convirtió. Aunque después. Ya después, leyendo la Biblia, o sea, como que Dios lo guió y Dios proporciona todos los medios, y eso es que si nos damos cuenta, Dios hace todo. No nada más nos convierte, o sea, la salvación es de Dios, sino después, digo, yo lo he visto en mi vida. Dios me dio los medios para, digo, él fue el que se encargó para que yo conociera a Patti y ella me ayudara a entender la Biblia y yo pues fuera miembro de esta iglesia. Entonces, pero pues el ejemplo de Miguel es que se convirtió sin pertenecer a una iglesia. ¿Sí? ¿Alguien más? Denise. Y también, o sea, si vemos así como que todo el panorama, gracias a la iglesia que fundó Cristo por los discípulos, es que nos llevó a nosotros el Evangelio. Entonces, la salvación viene por Cristo y la palabra es la que nos convierte. Y también, gracias a la iglesia, que también es de Cristo, es que pudimos tener acceso a la palabra que nos convirtió por el Espíritu Santo. O sea, como que creo que todo está, todo interactúa para lograr el propósito de Dios. Sí, si recuerdan, les había comentado que había este concepto de iglesia universal que involucra a todos los cristianos a lo largo de la historia y las iglesias locales que somos nosotros, el cuerpo local de creyentes. Entonces, es importante cuando interpretemos esta parte de la iglesia, diferenciar si nos estamos refiriendo al cuerpo histórico o a la iglesia local para definir lo que estamos pensando. Rosita. Es que el ser padre hace esa necesidad, o sea, como creyente, si yo soy incrédulo no tengo la necesidad de iglesia, ¿no? Aunque me inviten así, ¿no? Pero si soy salvo, si soy creyente, y leo la palabra, puedo entender la importancia de compartir con otros que tienen el anhelo de servir a Jesús, y entonces es cuando se forma la iglesia, finalmente, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Se convertían y se reunían y se congregaban, ¿no? Compartir la palabra y escuchar más y aprender y crecer. Sí, es lo que les comentaba a lo largo de estas semanas. O sea, el primer paso es declarar que Jesús es mi Señor y eso te lleva a plantearte ciertas preguntas, cómo se comunica contigo, cómo lo vives actualmente. Y entonces, lo que vimos la semana pasada los lleva a buscarlo a través de la Biblia y lo que estamos viendo esta semana nos lleva a congregarnos en este cuerpo de creyentes. Entonces, sí, o sea, el primer paso siempre es la confesión de que Jesús es nuestro Señor. Cualquiera de las dos. Bueno, es que así como está en Miguel, también para nosotros fue cada paso, Dios lo hizo en nuestra vida, porque una vez que nos convertimos, empezamos a leer la Biblia, Dios a mí nos mostró que tenemos que congregarnos. Entonces, fuimos a varios lugares, pero en realidad no encontrábamos lo que la Biblia decía. Entonces empezamos a orar por un lugar y Dios, bueno, hasta nos cambió de casa para estar cerca de nosotros. Entonces, es el proceso, todo lo hace. Me acuerdo del versículo que dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como la fe por su buena voluntad. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues una duda, se puede estar de acuerdo con el no, ¿no? Con el versículo, cada quien lo interpreta de su diferente manera. No sé si me entendiste. ¿Fue pregunta? Sí, preguntan que si se puede estar de acuerdo o no con un versículo, Digo, Miguel o Alex te pueden contestar mejor, ellos tienen más conocimiento, pero creo que a fin de cuentas es esa convicción que te da Dios
para entender el mensaje que está tratando de darte en el versículo. Digo, todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Si estás o no de acuerdo, creo que depende mucho más de tu creencia, tu convicción y y cómo estés interpretando ese versículo en el contexto tanto histórico como en el resto del mensaje que tienes para él. Pero yo creo que no hay un versículo con el que no estés de acuerdo, sobre todo porque es verdad. Simplemente es que tu percepción en ese momento no está interpretando adecuadamente el mensaje, o no estás recibiendo el mensaje que quieres leer en ese versículo. ¿Pati? R.C. Sproul decía que les decía a su congregación eso: ¿quieren un curso rápido de santificación? Bueno, lean la Biblia. Y si hay un versículo en donde no estén de acuerdo con Dios, le ponen una marca. Y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer. Finalmente, si ya le entendieron, van a tener una ganancia. Y si no, bueno, ahí hay dice, porque puede pasar dos cosas, o sea, o que Dios esté equivocado, o que ellos están equivocados, ¿no? Entonces, ese ejemplo se me hizo muy significativo, porque sí, a veces la dureza de nuestro corazón, ¿no? Como el Señor Jesucristo le decía inclusive a sus apóstoles, o sea, todavía tienen endurecido el corazón, que no entienden esto, o el pecado o la incredulidad, podemos rechazar o no estar de acuerdo con un versículo. Pero entonces, pues Dios no se equivoca, su palabra es inequívoca, o sea, entonces, pues sí, ahí podemos ver, si nos pasa eso, pedirle a Dios: Dios, muéstrame qué tengo, o sea, muéstrame mi pecado, porque yo no lo puedo ver. Puede hasta que te caiga el 20, o sea, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo te guíe, que sea Él, ¿no? Pero a veces sí tenemos resistencia o trabas, y ahí pues Dios no se equivoca. Entonces sí le podemos pedir a Dios: Dios, ¿qué me está pasando? O sea, es un indicador también de nuestra condición espiritual. Un principio de la fe es partir de que la palabra de Dios es verdad. Y entonces eso anula todo lo demás. Si es verdad y yo no puedo estar de acuerdo, lo veo con claridad, entonces tengo que profundizar más. El hecho de que, por ejemplo, yo me convertí leyendo la Biblia, tenía muchas dudas al principio, pero todas me fueron resueltas leyendo la Biblia. O sea, la Biblia se contesta solita a sí misma toda. Es una particularidad. Entonces, no hay que seguir avanzando, pero lo importante es tener una buena actitud de corazón. Una mala actitud podría implicar que estás retando a Dios o que no le crees. Entonces, el que no cree está fuera. Pati. Sí, yo pienso que una parte también importante que me ha pasado, no necesariamente tienes que entender, a veces es cuestión de obedecer. Y cuando decides obedecer, Dios te muestra todo, o a lo mejor no te lo muestra, pero tú tienes que entender cuál era verdaderamente la resistencia. A veces no queremos obedecer. Y cuando sinceramente no entendemos algo así, dar el paso de fe es muy bueno. Porque entonces, además, viene el discernimiento. Entonces, creo que también es muy importante. Y eso todos lo hemos vivido, digo, no necesariamente con la Biblia o la palabra, pero en algún momento cuando fuimos niños, nuestros papás nos dijeron: haz esto. Y no entendíamos, pero lo tuvimos que hacer, y con el tiempo eventualmente nos dimos cuenta de la razón o el porqué de las cosas. Entonces sí, como dice Pati, es importante
seguir también la instrucción y también como les había mencionado en el primer estudio, entonces hay que escuchar y seguir esta instrucción que Dios tiene para nosotros. Miguel. De hecho, el discernimiento aumenta por la obediencia. Por eso es por fe, porque la fe implica que no entiendes y tienes que creer lo que Dios dice. Pues la obediencia es lo que dice parte muy importante. Bueno, entonces continuando, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, Mateo 16. Entonces, aquí vemos que Jesús describe a la iglesia como su pertenencia, como ya habíamos comentado en algunas ocasiones anteriores. Y también la iglesia es descrita como una comunidad de fe poderosa y triunfante, que hemos también comentado ya aquí a lo largo de estos días. Entonces, aunque existe un énfasis en la responsabilidad individual para venir a Cristo o en esta responsabilidad individual de cada persona, estamos cometiendo un error cuando hacemos la cristiandad demasiado individualista, ¿sí? Sobre todo porque vemos que Cristo se describe la iglesia como una comunidad de fe. Entonces, hacerlo demasiado individualista es caer en alguno de estos extremos. Y esto es más producto de nuestra cultura occidental que de la Biblia per se. Entonces, es importante que no permitamos que nuestra cultura nos dicte o determine cómo estamos interpretando o cómo estamos entendiendo la palabra de Dios hacia nosotros. Es importante, como vimos la semana pasada, la Biblia está dictada por Dios, la Biblia es uno de los pocos, si no el único libro o palabra donde está determinada esta autoridad de Dios y es en el cual, contra el cual comparamos cualquier otro conocimiento que tengamos. Entonces, es importante que sigamos la Biblia más que cualquier otro intento o cualquier otro sesgo que exista por parte de nuestra cultura para interpretar esto. Y entonces esto nos lleva a una verdad. La iglesia no solo es útil, es necesaria. Si no estamos seguros de esto, si hay alguien que no esté seguro que la iglesia sea necesaria, lo vamos a ver aquí más adelante en algunos versículos, pero antes de eso vamos a ver un par de verdades más. Primero, la iglesia no es solo una opción para mí cuando necesito ayuda, es también una responsabilidad mía hacia los otros que necesitan mis dones. Es lo que hemos estado comentando a lo largo de estos estudios. O sea, no es solo una ganancia hacia mí, también es mi contribución al cuerpo de la iglesia. Y el segundo es que si la iglesia le pertenece a Jesús, debe ser mi participación en el cuerpo debe ser menos una decisión personal de mi parte y más un discernimiento de su guía y obediencia, como habíamos estado mencionando y como también acabamos de comentar. Entonces, es menos esta decisión personal y más la obediencia a seguir su palabra. Incluso Martín Lutero, el gran reformista que vio que la adoración a la iglesia era un impedimento a la venida de Dios, a la venida a Dios, por gracia basada en la fe solamente, dijo que aparte de la iglesia la salvación era imposible. O sea, la iglesia como comunidad de gente. Entonces, aquí él nos menciona que el compromiso con Cristo es también un compromiso con la comunidad de Dios, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Entonces, van de la mano, no podemos tener un compromiso con Dios y dejar de lado el compromiso con la iglesia que él edificó a partir de Pedro. También este padre influyente de la iglesia, Agustín, dijo que nadie puede tener a Dios como su padre si no tiene a la iglesia como su madre. Entonces vemos que históricamente también estos individuos han percibido la importancia de la iglesia y han recibido ese mensaje a través de la palabra, que la iglesia va de la mano o el cuerpo va de la mano con la convicción de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces,
si es esto realmente cierto, la respuesta depende de nuestro entendimiento propio de lo que es la iglesia. Y para esto vamos a leer algunos versículos. Primero, ¿qué es la iglesia? Entonces, ahora sí necesito voluntarios. Colosenses 1:18. ¿Alguien? ¿Denise? Y él es la cabeza del pueblo, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Primera de Corintios 12:27. Memo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, a partir de estos versículos, lo que podemos ver es, o la primera respuesta a esta pregunta de qué es la iglesia, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, del 25 al 29. Mirna. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Hasta el 29, ¿verdad? Ajá. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Segunda de Corintios 11:2. Luchis. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo de Dios, pues ustedes esforzados con mucho gozo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, la segunda respuesta a partir de estos versículos es que la iglesia es la novia de Cristo, que también ya habíamos visto. Ahora, ¿qué nos dicen estas descripciones acerca de la iglesia? Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Alex. Primera de Pedro 2, del 4 al 10, ¿verdad? Sí. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay varias descripciones con respecto a la iglesia. La versión NTV está escrito diferente como siempre, pero hay una parte que me gusta mucho también, donde dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, esta descripción, todos los miembros somos las piedras vivas. Aquí al final también tenemos, ahora son pueblo de Dios, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces podemos ver estas descripciones muy claras con respecto a la iglesia. ¿Qué otras descripciones encuentran ustedes aquí o escucharon ahorita que Alex la leyó? ¿O cuál les saltó al...? ¿Denise? Lo que me queda
ama muchísimo a su iglesia. Y la ve así como dice en Primera de Pedro, escogida y preciosa. Entonces es un amor, bueno, como lo que hace la comparación, como de un marido a su mujer. Alex. La iglesia le costó a Jesús un gran precio. Es un pueblo adquirido por Dios. Sí. Tanto que la va a desposar un día. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa que les haya llamado mucho la atención al respecto? Estoy buscando de otro estudio que había hecho, algo que me llamó mucho, me impresionó mucho y se me pasó a comentarles la primera vez que hicieron un comentario particular al respecto, pero ahorita que Denise lo dijo, lo quería retomar. Entonces trata de un gran predicador, Moody, algunos ya lo han de haber leído, escuchado al respecto al menos. Entonces fue un gran predicador de 1800, trabajó con mucha gente para traer gente a Cristo, trabajó mucho con Spurgeon, con Taylor, con Mueller, o sea, fue importante. Y la anécdota es que en algún momento fue a Inglaterra, dio unas charlas, predicó, etcétera, y conoció a Henry Moorhouse. En ese momento, Henry Moorhouse le dijo que si lo invitaba a dar una predicación, le dijo que sí. Digo, por compromiso, no esperando que fuera, entonces regresó a Estados Unidos y en algún momento Moorhouse se le apareció y le dijo, ya estoy aquí. Entonces, como Moody, su principal función era ir dando charlas en diferentes iglesias en el país, le dijo, está bien, habló con su iglesia y les dijo, pues denle chance de que dé un sermón el miércoles, que es cuando menos gente iba. Y ya, se fue. Y después regresó y les preguntó a su esposa cómo le había ido, cómo le había ido al nuevo pastor. Les dijo, no, está fascinado, la gente ahora va mucho a la iglesia el miércoles, tanto que ahora también ya lo invitaron a dar sermones los domingos. Entonces él se quedó así, ¿cómo pueden invitarlo a dar sermones los domingos si es un jovencito, etcétera? Entonces fue al sermón, lo estuvo escuchando. Y aquí está esta parte que les dijo. Y la esposa le dice, pues toda la semana ha estado dando sermón basado en el mismo versículo. Toda la semana ha sido un mensaje diferente, pero todo basado en el mismo versículo. Dijo, eso es imposible, no puede hablar tanto con respecto a un versículo. Entonces ya fue, escuchó su sermón, escuchó claramente cómo habló al respecto del mismo versículo otra vez, pero impactó tanto también a Moody, porque todo el versículo en el que hablaba era, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando preguntó, dijo que ha explorado desde Génesis hasta Apocalipsis, leyó toda la Biblia, trató de preparar sermones con respecto a cualquier otro versículo y siempre regresaba a este versículo porque esto era la señal de cómo Dios amaba tanto al mundo y no había otra manera de entenderlo que regresando a este versículo que contemplaba todo esto. Entonces, retomando lo que Denise decía con respecto a que es muy claro que Dios, cuánto nos ama Dios, o sea, este versículo es también muy importante en esta interpretación. Ahora sí, regresemos. No sé, ¿alguien más encontró alguna otra descripción en lo que Alex leyó? ¿Quiere comentar? Rosita. Por ejemplo, bueno, yo creo que es muy importante, hemos hablado tanto de la salvación y así es como con Cristo, ¿no? Dice, para que los que creen es precioso, ¿no? Y bueno, ya después habla dice, y para los que no creen es loca para, ¿no? O sea, yo lo veo en el sentido de que si creo Dios, si quiero las cosas de Dios, todo va a ser precioso, ya no llegar de los
Pero si realmente mi corazón está bien con Dios, aún asistir a un grupo, una congregación va a ser una carga. Y puedo pedir 50,000 pretextos, ¿no? Y no estar anhelando realmente escuchar la palabra de Dios o congregar en mi familia. O sea, yo creo que es bien importante, así como dice, de lo que habla tu corazón, ¿verdad? Si estás leyendo la palabra, pues estás pensando en cosas de Dios. Si tú estás en cosas de Dios, vas a estar pensando en cosas de Dios. Y este es un principio muy importante porque si yo estoy anhelando servir a Dios, como decían, obedezco a Dios y si Dios me está diciendo que me congregue. Pero finalmente entender que congregarse es pues congregarse y buscar la voluntad de Dios y buscar a los que están en la iglesia, ¿no? Y compartir con ellos, ¿no? Yo creo que en lo personal, ¿no? yo siento que yo tengo que aprender mucho esto porque a veces no, las iglesias son maravillosas, ¿no? Sí, pero tú qué tanto estás haciendo, ¿para qué se cree que sea maravilloso? ¿No? Si tu Señor es lo más importante, vas a apreciar en la iglesia es precioso. Y entonces, los miembros de la iglesia son de Dios, es la familia de Dios, el cuerpo. Yo creo que es muy importante esto. Sí, yo creo que todos estamos más o menos en ese sentido. Entonces, ahora, ¿qué piensan de esta frase? A lo largo de la Biblia, Dios siempre ha llamado no a un grupo de individuos, sino a una comunidad de fe, esperanza y amor. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, en resumen, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia no es un edificio, la iglesia es una comunidad de creyentes comprometidos con Dios y uno con otro, y la iglesia le pertenece a Dios. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel de la iglesia en la vida de sus miembros? Es otra pregunta importante. Aquí vamos a leer Hechos 2 y Hechos 4, que dan una descripción de la iglesia en sus días tempranos. Entonces, si alguien quiere leer Hechos 2 del 42 al 47 y la otra es Hechos 4 de 32 al 37. ¿Voluntarios? ¿Pati? 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Natalia. Hechos 2 del 42, perdón, Hechos 4 del 32 al 37. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. ¿Sí? Hasta el 37. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, hay un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ángel. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. ¿Qué te impresiona de estos dos versículos, de la descripción de la iglesia en los tiempos tempranos? Sí, ese es muy... Alex. El compañerismo. Pero en la familia. Miguel. No había egoísmo. ¿Alguien más? ¿Algo? Bueno. ¿Qué les da miedo de esta descripción? De esa descripción. Sí, de los dos versículos que hemos leído.
no querer dar. Sí. Okay. Entonces es muy claro esta descripción en la iglesia, como les dije en los tiempos tempranos, que nosotros debemos darnos el uno al otro. Es muy clara esta parte. Sin embargo, esto es voluntario y debe ser impulsado por Dios. O sea, no es algo que se impone al formar parte de una iglesia. Es parte de la iglesia, pero es impulsado por Dios. Entonces, si entienden esa parte, es parte fundamental del concepto de la iglesia, pero no puede ser impuesto en las personas. O sea, es Dios quien nos lleva a desarrollarlo. Romanos 12, del 4 al 8, también reitera el papel. Carlos. En el 43, donde dice, los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y maravillas. Como ya muchos saben, yo estuve, de hecho, gracias a Dios, en el pasado, en unas iglesias equivocadas, ¿no? Entonces, la esencia de todo lo que estamos viendo y que estamos presentando todos, nos une en un solo espíritu verdadero. En otros lugares donde yo estaba, esto de los milagros, situaciones sensacionalistas, era terriblemente impactante y eso engaña a muchísimas personas actualmente en las iglesias falsas, ¿no? El espíritu hace caer a muchas personas y todo esto, ¿no? Entonces, esto para mí es muy relevante porque para mí en lo personal me siento muy agradecido con Dios y estar aquí en esta comunidad, porque es la profundidad de la verdad con la esencia de la palabra de Dios y no con sensacionalismo. Sí. Bueno, entonces, como les decía, en Romanos 12 del... ¿Sí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces, sí, como les decía, este pasaje reitera el papel que la iglesia tiene en nuestras vidas y el papel que tienen nuestras vidas en la iglesia. Esta es la relación mutua entre la iglesia y nosotros. ¿Qué les dice este pasaje que leímos? ¿Denis? Que cualquiera que sea el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno, bueno, primero no es el mismo para todos, hay diferentes llamamientos y ese llamamiento hacerlo y de la mejor manera que podamos, o sea, como el último versículo que dice, el que hace misericordia con alegría, como que cada descripción tiene una forma de hacerlo. Y como que es no solamente obedecer o obedecer a regañadientas, sino hacerlo con la mejor disposición y con nuestra mejor habilidad para hacerlo. Pati, lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que les haya dicho este pasaje? ¿Memo? Sí, también Dios hace un trabajo en cada una de las personas y todos somos enriquecidos. Con todas las experiencias de toda la gente, el trabajo. Muchas veces no entiendes lo que te está pasando, pero te das cuenta porque Dios te lo muestra en otras personas. Y es un enriquecimiento. Miguel. Yo creo que a través de esto Dios ha venido depurando a la iglesia también. Porque las personas que viven con motivos equivocados les choca la verdad o ese tipo de cosas con la manera en que piensan. Entonces, la manera de venir a la iglesia es estar dispuestos a darlo todo por Cristo, sabiendo que nuestras vidas no nos pertenecen, como dice 1 Corintios 6, 19 al 21. ¿Alguien tiene algún otro comentario?
Bueno, entonces lo que podemos ver aquí con mucha claridad es que pertenecemos el uno al otro. Y que cada uno de nosotros debería usar nuestros dones en el ministerio. O sea, para mí es muy claro quiénes lo usan aquí. O sea, no estoy diciendo que haya gente que no lo usa o que no use sus dones en la iglesia, pero quien ha sido muy evidente, al menos desde mi punto de vista, es muy claro que lo hacen con gusto, con gozo, con generosidad, todas las características que acabamos de leer. O sea, me impresionó mucho la semana pasada como Mirna fue a hablar con los que estaban aquí afuera así de la nada, y es lo que le decía, o sea, yo no tengo ese don, a mí no se me da ir a buscar a la gente para tratar de compartirles el evangelio, simplemente, ¿no? Y ella así, natural, platicaron, compartieron, alguien vino y estuvo aquí, alguien más se interesó, preguntó si podía venir con su familia, etcétera. Entonces, digo, no estoy diciendo que los demás no lo usen, simplemente me impresionó como Mirna tiene ese don, no sé si sabe si lo tiene o no, pero lo utiliza, entonces es muy claro que lo está haciendo también ahí, con gusto. Entonces, bueno, pues con respecto a la otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué la iglesia es tan importante para Dios y por qué debería serlo para nosotros? Este tema en particular es muy, muy largo y es demasiado extenso para una lección, entonces solo vamos a tener como puntos muy importantes y en particular les voy a dar 3 razones. La primera es adoración. Entonces, es importante que tengamos una adoración verdadera y corpórea. Corpórea me refiero a lo que les decía la primera sesión, físicamente, que estemos aquí. O sea, no es lo mismo que estemos congregados y cantemos a que cada uno en su casa cante, que dudo que quien se haya quedado en sus casas cante, aun cuando pongamos la música o le den ganas. O sea, es más común que uno ponga la canción, la escuchas y ya, pero no estás adorando tú. Entonces, es algo a lo que nos lleva esta congregación, a la adoración corpórea. ¿Alguien quiere leer Salmo 95 del 1 al 7? Memo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá del desierto. Y Juan 4, 22 a 24. Natalia. ¿Con qué? 4, de 22 a 24. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ahí está muy claro la primera razón por qué la iglesia es tan importante, tanto para Dios como para nosotros, es la adoración. La segunda es comunidad. Y dentro de esta comunidad hay varios aspectos. Entonces vamos a empezar con Eclesiastés 4, del 9 al 10. Denis. Mejores son los que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y Hebreos 10 del 22 al 25. Del 22 al 25. Alex. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, de estos dos pasajes podemos ver que como comunidad, un primer aspecto es el ánimo que nos damos unos a otros por congregarnos. El siguiente, Mateo 18, del 15 al 20. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Hasta el 20. ¿Hasta cuál, perdón? 20. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y la siguiente es Gálatas 6, del 1 al 3. Yo se las leo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Entonces, de estos pasajes lo que podemos ver es que el segundo punto es la responsabilidad que nos da esta comunidad. Ya tenemos este sentido de responsabilidad. Y finalmente, el tercer punto es el ministerio. Dentro del ministerio hay varios. Si alguien quiere leer Primera de Pedro 4 al 10. ¿Qué capítulo? Primera de Pedro 4, versículo 10. ¿Sí? Aquí vemos que habla acerca de los dones y del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver que el ministerio es importante por los dones y el papel que tiene el Cristo en el cuerpo. Mateo 28, de 19 al 20. 28, del 19 al 20. Ajá. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado,
Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y 2 Corintios 5, 17, 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas comienzan nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, de estos dos pasajes, el otro punto acerca del ministerio es que somos testigos también. Entonces, es muy claro. Entonces, con estos tres puntos que les comentaba, que eran la adoración, la comunidad y el ministerio, son tres de los principales puntos por los cuales la iglesia es importante para Dios y por lo cual es importante para nosotros. Y esto ha sido como un resumen muy rápido de la iglesia, pero podemos ver, a pesar de que fue muy breve, la importancia que la iglesia tiene. Y entonces de aquí podemos entender por qué es muy importante este compromiso con el cual empezamos este estudio, el que les decía, que esta iglesia es mi principal lugar de adoración, de comunidad y de ministerio. Entonces, aquí hay un par de preguntas para que las piensen. Primero, ¿qué entienden por comunidad? ¿Y a qué me refiero cuando les digo principal? O sea, este es mi principal lugar de adoración. ¿Qué quiere decir o qué implica principal? Bueno, entonces ahora es su turno. Dios ha sido bondadoso con esta iglesia a lo largo de los años, todos lo hemos experimentado y le hemos pasado las últimas semanas compartiendo nuestro entendimiento acerca de qué significa ser cristiano y qué significa ser un miembro de la iglesia de Dios. Entonces, todos ya nos consideramos parte de esta iglesia, pero este es su turno. Si aún no se consideran parte de esta iglesia, es importante que se pregunten cómo se hacen miembros de la iglesia o si quieren reconsiderar su postura y pensar si realmente, ya que vimos estos tres puntos, se han comportado o han sido como parte de la iglesia. Entonces, como les he dicho, semanas, creo que lo importante para ser miembro de la iglesia es hacer estos compromisos que les he dicho básicamente todos los días. Dios es mi Señor, la Biblia es mi guía y esta iglesia es mi principal lugar de adoración, de comunidad y de ministerio. Entonces, estos son los tres compromisos que nosotros tenemos que hacer para formar parte de esta iglesia o básicamente de cualquier iglesia en la que uno quiera pertenecer y formar parte del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por todo tu amor y bendiciones. Te damos gracias porque permites que nos reunamos y tengamos comunión contigo, Señor. Te damos gracias porque tu mensaje llega a nosotros. Te damos gracias porque preparas nuestro corazón para escucharte, Señor. Porque nos permites como comunidad contar el uno con el otro. Porque podemos adorarte, Señor. Porque claramente declaramos que eres nuestro Señor, porque hemos visto que la Biblia es nuestra guía, Señor, y tenemos que usarla para escuchar y comunicarnos contigo, Señor. Y, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos lleves a considerar si esta iglesia, si somos ya parte de la iglesia considerando tus principios o no lo hemos hecho y en ese caso, Señor, que nos lleves a hacer este compromiso para mantener nuestra identidad y ser parte de ti.
Te pedimos, Señor, por todos los que no están presentes, por aquellos enfermos. Te pedimos por Margarita, que también tuvo un problema de salud para venir. Y te pedimos que restaures a toda nuestra comunidad, nos lleves a estar más cerca unos del otro en todo momento, a que utilicemos nuestros dones, Señor, para tu gloria y para adorarte. Y te pedimos que nos guíes siempre y en todo momento. Te pedimos que abras las puertas para cualquier nueva persona que quiera ser parte de nuestra iglesia y que lleves el mensaje a aquellos que quieran conocerte y entrar aquí. Te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.